mi Dios, Padre Celestial, Señor Todopoderoso, ante ti estamos, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos las gracias por la bendición y la oportunidad que tú nos das de llevar tu palabra, Padre mío. Te pedimos que seas tú ungiendo nuestra garganta, Señor, y que todo lo que sea aquí, Señor, sea de tu agrado, Señor. Y si tú bendiciendo cada uno de nuestros hermanos, en tu santo y bendito nombre. Amén. Yo voy a traer una exhortación sobre Mateo, capítulo 3, del verso del 13 al 17. Y le puse como título, ¿quieres ser bendecido por Dios? Yo creo que todos queremos ser bendecidos por el Señor y tenemos la oportunidad de ser bendecidos por Él. Todo depende de nosotros si queremos hacer su santa y divina voluntad. Mateo 3, del 13 al 17. ¿Todos lo tienen? Dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, a Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús después que fue bautizado, subió al lugar de las aguas, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendió como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es un texto, ¿verdad?, que ya hemos oído predicar y que conocemos bien. Sabemos que Juan el Bautista era el que bautizaba en aquel tiempo, primero que el Señor, ¿verdad? Pero él bautizaba en agua. El Señor bautizaba, como él decía, en el Espíritu Santo. Y él llevaba la palabra y decía que venía uno que era mejor que él, que ese era Jesús. Pero Jesús vino un día donde él para ser bautizado. Entonces le dijo, yo necesito ser bautizado por ti, tú me pides que te bautice. No encontré en la Biblia algún momento donde dice que Juan el Bautista fue bautizado, pero Juan el Bautista tuvo el privilegio, la dicha de bautizar al Señor. Tuvo esa bendición. Y después de estar Juan y Jesús en esa conversación, al fin y al cabo, Juan bautiza a Jesús. Pero cuando lo bautiza, suceden 3 sucesos o 3 milagros. Pero quiero, antes de hablarle de esos 3 sucesos, quiero hablarle del bautismo. El bautismo es un mandato del Señor para todo aquel que lo reconoce como su único y verdadero Salvador. Porque ahí tú estás confesando que verdaderamente te arrepentiste de todos tus pecados y que eres una nueva criatura, porque el Señor es el que transforma. Jesús no tenía ninguna clase de pecado, pero fue bautizado, dándonos el ejemplo que teníamos que ser bautizados y como mandato de nuestro Padre Celestial. Mas además Jesús estaba cargando los pecados de nosotros sin ser pecador. Recordemos siempre que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y el 100% hombre, como somos nosotros, humanos, mejor dicho, para no decir hombre, humanos, necesitamos del Señor. Y es como hijo obediente que vino al mundo a morir a nosotros en la cruz, que ya Ansel habló sobre eso en el devocional. Y nosotros sabemos sobre eso. Él necesitaba ser bautizado, lleno del Espíritu Santo de Dios, porque él nos estaba dando ese ejemplo de enseñanza, que el bautismo es forma de arrepentimiento, de que realmente tú estás arrepentido y reconoces a Jesús como tu Salvador. Es un mandato del Señor, mas además tú recibes el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos el Espíritu Santo de Dios porque ese es el que nos da fortaleza y fuerza para continuar en los momentos difíciles. Si Jesús
que era 100% Dios y 100% hombre, necesitaba todo eso, cuánto más nosotros aquí en la tierra, que somos humanos, que aunque somos cristianos tenemos constantemente esa lucha espiritual y carnal, que a veces, como dice Ansel, nos enfocamos en el problema, en la situación, y nos olvidamos lo grande y lo poderoso que es el Señor, que a veces nos sentimos tan cargados que nos preguntamos dónde está el Señor. Pero a veces tenemos que pasar por situaciones que el Señor permite que pasemos, que va a ser de bendición. Y si usted quiere ser de bendición para el Señor y quiere que el Señor te bendiga, tiene que buscarlo en espíritu y en verdad. Y el primer paso que tenemos que dar es reconocerlo como nuestro Salvador. Y después que usted lo reconozca, tiene que seguir su mandato. Y el primero es el bautismo, como lo hizo Jesús, que nos dio su ejemplo, siendo 100% hombre y 100% Dios. Después que fue bautizado, después, dice ahí bien claro, y Jesús después que fue bautizado, cuando me imagino que después que fue bautizado, que lo sumergieron y volvió, que iba caminando en las aguas, los cielos fueron abiertos. Fue el primer suceso. Yo digo que ese cielo abierto que vio es como una forma de fortaleza, una forma de decirle, este es tu lugar, aquí tú perteneces, tú eres parte de esto. Recuerda que tú estás allá, ¿por qué? Por amor a nosotros, para morir en la cruz, para darnos la salvación, ese regalo tan precioso. Esa es la primera bendición que el Señor nos da. La salvación te la da gratuitamente. Ese amor que te da, incondicional, que aún siendo pecador, el Señor nos ama. Él lo que nos ama es el pecado. Y cuando se abrieron esos cielos, el Señor Dios Todopoderoso le estaba dando fuerza a su Hijo para que pudiera estar fortalecido para lo que venía, para recordarle que él pertenecía a los reinos de los cielos. Otra cosa que sucedió, además de que los cielos fueron abiertos, vio el Espíritu Santo que descendió como paloma. La paloma la conocemos como símbolo de paz, como símbolo del Espíritu Santo, mansedumbre, tranquilidad, humildad. Y cuando descendió sobre él el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo significa también poder, guía, fortaleza, consuelo. Todas esas cosas necesitaba Jesús como humano. Lo necesitamos cada uno de nosotros como humanos. Ahora mismo están pasando muchas situaciones alrededor del mundo. Muchas crisis, mucha gente muriendo, muchos de hambre, otros por guerra. Nosotros aquí en Puerto Rico estamos todavía, como se dicen, las papas, pero hay mucha gente en otros países sufriendo, muchas necesidades. Y a nosotros se nos va la luz 3 y 4 veces y estamos de mal humor. Ay, no dormí, me hacía falta el aire. No puedo dormir si no tengo el aire. Antes no había nada de eso. Nuestros padres vivieron sin aire y sin nada, abanico y sin nada de eso. Y sin nevera. Eso vino después. Estamos tan cómodos que no queremos salir de esa comunidad, comunidad que tenemos de tener todo ahí al alcance. Y nos olvidamos que hay otros que están pasando necesidades. Tenemos bendiciones y no las sabemos aprovechar. Dios nos regala muchas cosas, nos da muchas bendiciones, pero tú tienes que estar dispuesto a recibirlas. Tú tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón y reconocer que necesitas de Él. Jesús estaba todo el tiempo en comunión con el Padre, todo el tiempo orando y clamando,
Siempre sacaba un tiempo aparte para estar con el Padre, pidiéndole. Aún en el último momento, antes de crucificado, le decía al Señor, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, pero no se haga según lo que yo quiera, sino hágase tu voluntad. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios con amor y con humildad. Nosotros no podemos estar reprochándole al Señor por las cosas. Si no, vamos a decirle al Señor cuál es la enseñanza, cuál es el propósito. La voluntad del Señor siempre es mejor que la voluntad de nosotros, aunque en el momento nosotros no podamos entenderlo ni comprenderlo. Como yo le decía a mi arquero a los hermanos, antes de mi esposo operarlo, yo oraba mucho y yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú puedes sanarlo y no tiene que pasar por ese proceso. Dios lo podía hacer, pero a él no le pasó a hacerlo. ¿El por qué? No lo sé. Pero el Señor permitió que pasara por ese proceso. Por eso yo voy a enojarme con el Señor. Yo no puedo enojarme con el Señor por eso, porque Él sabe lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, aunque no podamos entenderlo. Él siempre sigue siendo Dios, siempre sigue amándonos. Y nosotros queremos disfrutar de ese cielo que se abrió tan precioso, de esa bendición, de esa salvación. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que servirle en espíritu y en verdad. Tenemos que buscar las almas perdidas. Mire, yo le hablé a 2 personas para que vinieran. Una me dijo, si mi esposo no va, yo no puedo ir porque tengo el nene chiquito y se pone a caminar por la iglesia y no deja a los hermanos concentrarse. Y a veces los pastores le da coraje y dicen, mira, recojan ese nene porque está gritando. Y yo le dije, en la iglesia de nosotros así, tú puedes ir. Pero definitivamente la he dado 3 veces, no. La otra me dijo que no tenía tiempo para estar en la iglesia. Qué pena. No sabe de la bendición que se está perdiendo. Que ella no tenía tiempo para venirse a sentar 2 o 3 horas en la iglesia con tanto trabajo que tenía. A veces trabajamos para el mundo y no trabajamos para nuestro espíritu, que es lo que nos vamos a llevar cuando muramos. Tenemos que alimentar nuestro espíritu, pero nos enfocamos en vivir una vida cómoda, en hacer lo que yo quiera, lo que me gusta, y no estamos dispuestos a dejar cosas que no son del agrado de Dios. El Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de humildad, de obediencia, porque se sometió todo el tiempo a su Padre y llevó sus mandatos, y por eso fue que Él se bautizó, para darnos esa enseñanza y ese ejemplo. Dice, se pasaba cuando estaba en el mundo todo el tiempo predicando, sanando, enseñando, haciendo milagros, porque tenía el poder del Padre para hacerlo. Y dice el Señor que aquel que se convierte y le ama, dice, y ustedes a los discípulos decían, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Y eso también es para nosotros. Pero a veces no lo creemos. A veces no lo buscamos lo suficiente, esa comunión que tenemos que tener con Él, para hacer cada día más y más llenos de su Santo Espíritu, para santificarnos más y más aquí en la tierra, para cuando Él venga. Nos envolvemos en los haceres de la casa. Nos envolvemos en estar de viaje. No es que sea malo, pero el Señor le gusta que nosotros le demos el primer lugar a Él. Porque ¿para qué vamos a hacer tesoro aquí en la tierra? Si cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada de eso. Sí tenemos que tener una casa para vivir, tenemos que tener un trabajo para poder comprar alimentos y todas esas cosas son necesarias. Pero que usted no le dé el primer lugar ni la importancia que tiene que darle a Dios, porque le está quitando al Señor. Y Jesús nos enseña que aún siendo Él 100% Dios y 100% humano,
Él necesitó del Padre. Nosotros también necesitamos de Él constantemente. Y Él fue lleno del Espíritu Santo. Y nosotros también somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero como dice Pablo, tenemos que creerlo. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Lo tercero, hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué bello, qué precioso. Tú sentí que el Señor te dice: tú eres mi Hijo amado. Nosotros somos hijos de Dios, porque dice que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Hijo de Dios, es hijo de Dios. Pero ¿podrá Jesús decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? En cual yo me puedo sentir orgulloso, en que yo me pueda sentir tranquilo, el que está llevando las cosas como dice mi palabra, el que es obediente, el que es humilde. Lo que somos, lo somos porque el Señor nos dio. Dios es que nos da la fuerza para continuar hacia adelante en medio de la situación. El que nos ayuda a mantenernos de pie. Si en Él nada podemos hacer. ¿Quieres ser bendecido por el Señor? El primer paso que tiene que hacer es reconocerlo como su Salvador. Si aquí hay alguien que no ha reconocido al Señor, ese es el primer paso que tiene que hacer. Si ya lo reconociste y estás seguro de que vas a ser salvo, mire el ejemplo de Jesús. Siga el ejemplo de Jesús. Cuando Él dice que debemos de ir y predicar el Evangelio de Él y bautizando en Mateo 28. No tenemos que ir a Japón ni a China. A veces tenemos vecinos que no son convertidos. Yo tengo vecinos que no son convertidos. Y yo les he hablado, cuando no ponen una excusa ponen otra. Y a veces cuando le hablo mucho, me dicen adiós de leíto, para no irme. Pero el Señor es que va en un momento dado a tocar esos corazones y transformarlos. Mi padre, cuando estaba aquí en la iglesia, la oración de él de todos los miércoles era por mi hermano. ¿Y cuántos años lleva de eso? Un montón. Y mi hermano no se ha convertido. Luisa, ¿cuánto lleva orando por sus nietos? Todo el tiempo en el momento del Señor. No perdamos la fe. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir orando, como dice, uno por los otros. ¿Cómo somos bendecidos? Cuando somos hijos de Dios. Porque si usted no es hijo de Dios, usted no va a recibir bendición del Señor. Aunque a veces el Señor tiene tanta misericordia y tanto amor con nosotros. Porque yo digo que cuando yo no era convertida, el Señor me bendijo muchas veces. Y yo no era convertida. Y ahora es que puedo entender y comprender cómo el Señor me cuidó y me guardó. Pero hay promesas que son solamente para los hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, tenemos que tener una transformación, ser una nueva criatura. Lo mismo que tú hacías antes, tú no lo puedes seguir haciendo. Por eso es que se dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que tener una comunicación con el Señor por medio de la oración. El Señor siempre nos oye y Él contesta conforme a su voluntad y a su propósito. Nos ayuda a entender su palabra. A veces tú le dices a alguien, lee la palabra, pero si es que yo no la entiendo. No le ha pedido al Señor que le dé conocimiento, que le dé entendimiento para poderla llevar a cabo. En este versículo sobre el bautismo del Señor estamos viendo la Trinidad de Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son uno.
Y según Jesús necesitó ser bautizado, nosotros necesitamos ser bautizados. Según el Señor necesitó ser guiado y lleno del Espíritu Santo, también nosotros. La bendición mayor es la salvación y la rechazamos. Queremos salud, es lo más que pedimos. A veces pedimos que no hace falta realmente una casa, es importante. O pedimos un carro porque ya el carrito está medio viejito, es necesario. Pero nos olvidamos de lo más importante, de nuestra salvación. ¿Sabe usted que es salvo? ¿Está seguro que cuando usted muere va a poder disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Ha pensado todo lo que pasó Jesús por nosotros? ¿Pagaría usted el pecado de otro? Si otro roba, ¿iría usted preso por esa persona? ¿Verdad que no? Estoy segura que no, yo no voy a ir preso por el que robó. Pero el Señor fue a la cruz a morir. Fue maltratado, fue pisoteado, fue humillado. No creían que era el Mesías. Y todo por amor a nosotros. Porque nos amó antes de nosotros nacer, nos amó. Demostró su amor, su grandeza, su poder, como decía el coro. Porque es grande y poderoso. Es nuestro creador. ¿Usted no se ha puesto a pensar cómo somos cada uno de nosotros? La grandeza tan grande del Señor, que cada uno de nosotros somos diferentes. Diferente pelo, diferente color de piel, diferentes actitudes, diferentes necesidades, diferentes problemas. Y con todo eso, es verdad. A todos nos bendice, a todos nos ayuda, a todos cuida y está pendiente de nosotros, aún de aquel que todavía no lo conoce. Y a veces le damos la espalda. A veces tenemos un don o un talento y no lo ponemos en los pies del Señor. Por miedo, por temor. Yo he tenido mucho temor cuando hablo la palabra, o yo no quiero decir algo que no esté ahí. Porque yo tengo frenillo y muchas palabras que no sé pronunciar, y a veces según las pronuncio las escribo y las escribo mal. Pero le pido al Señor que cada día me dé más entendimiento y me dé una mente clara y unja mi garganta, porque yo quiero hacer su voluntad. Y me falta, como yo le decía la otra vez a la hermanita, estoy en parte empezando. Pero le doy las gracias al Señor porque siempre me ha guardado, me ha cuidado, me ha enseñado de su grandeza, de su poder. Me ha dado ese regalo tan precioso que es la salvación. Algo que a veces uno piensa y yo digo, Señor, yo no merezco tanto de ti. Por esa razón, hermano, si hay alguno aquí en esta mañana gloriosa que no ha hecho ese paso tan importante de reconocer al Señor, de servirle, que quiere recibir esa bendición, que quiere ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que quiere ser de bendición para otro. Porque cuando usted es cristiano también es de bendición para otro, porque usted a veces le sirve a otro, ayuda a otro, le lleva la palabra a otro para que reciba esa bendición de la salvación. La muerte de Jesús no fue en vano, porque Él también resucitó, no se quedó en la tumba. Y está sentado a la diestra del Padre. Y si Jesús necesitó de Dios, mucho más necesitamos nosotros. No creamos que lo somos por nuestras propias fuerzas. Lo somos por la bendición y la misericordia de Dios con nosotros.
Hasta aquí llega mi predicación corta hoy, pero precisa. El Señor te ama. El Señor murió por ti. Y está dispuesto siempre a darte la mano. Vamos a ir donde Él, no importa el problema que tenga o la enfermedad que tenga. Él es el que hace la obra. Así, hermano, que el Señor los continúe bendiciendo. Y si hay alguna persona que todavía no ha dado ese paso, este es el momento. No pierda la oportunidad de ser bendecido y de poder bendecir a otros. Si hay alguna persona que no conoce al Señor y quiere en esta mañana conocerlo, este es el momento. Si todos ya la han conocido, sigan hacia adelante, pidiéndole siempre al Señor la dirección y la fortaleza de parte de Él para continuar hacia adelante. Sigamos el ejemplo de Jesús, que es el mejor ejemplo que podemos llevar. Que el Señor los continúe bendiciendo.